para los micrófonos de Uninoticias. Me da mucho gusto recibir en esos que son sus micrófonos, que es un gran invitado que siempre nos da mucho gusto recibir al maestro Ángel Rafael Martínez Alarcón para que nos platique en esta ocasión, maestro, respecto al aniversario del natalicio del general, el generalísimo Heriberto Jara. Maestro, buena tarde. Muy buenas tardes al auditorio. Fíjate que hoy, 10 de julio, están conmemorando el 136 aniversario del natalicio de uno de los revolucionarios más preclaros que haya nacido en el estado de Veracruz, que fue Heriberto Jara Corona. Él nace en el estado de en el centro del estado de Veracruz, en Nogales, en 1879, y hoy es un aniversario más. Heriberto Jara Corona fue gobernador de Veracruz en 2 ocasiones, en una primera provisionalmente en 1916 y en una constitucional de 1924 a 1928. No termina su periodo constitucional por tener problemas con el presidente Elías Calles en cuestión a la relación del conflicto que se tenían con las compañías petroleras del norte del estado de Veracruz. Lo desafuera y Heriberto Jara Corona deja el gobierno del estado de Veracruz. También fue constitucionalista. Él participa como diputado a la 26 Congreso de la Unión para hacer la Constitución del 17, y tuvo grandes debates. Fue gran defensor de la educación pública de este país, del artículo 124 y 127 y 130 constitucionales. En los diarios de los debates del constitucionalismo, ahí Heriberto Jara Corona lució la defensa de los postulados de la Revolución Mexicana. Cabe destacar que don Heriberto Jara Corona fue un revolucionario desde muy joven. Él regresa a Nogales y empieza a trabajar en las fábricas de Río Blanco como contador, y de ahí se suma a las causas del Partido Liberal. Y él fue un antirreeleccionista de los que se enfrentaron a Porfirio Díaz en su momento. Sí, efectivamente, siendo muy joven, y de ahí logra tener ascenso, llega a ser diputado federal una primera ocasión, y es un hombre que conjugó con los postulados de Francisco I. Madero, y vamos a ver que esta lucha la va a premiar, y sobre todo porque fue un gran defensor de la clase obrera de este país que iniciaba en el siglo XX. Maestro, algo que poca gente sabe es que el general Heriberto Jara no solo fue gobernador de Veracruz, sino también fue gobernador de Tabasco y gobernador del Distrito Federal. Efectivamente, en momentos convulsos de la República Mexicana, el gobierno federal lo designa para hacerse cargo de estos gobiernos, y siempre tuvo una gran actuación, una actuación muy generosa, una actuación muy honesta. Don Heriberto Jara es un hombre ejemplo para los mexicanos de honestidad. Sí, maestro, y también el general Heriberto Jara, posteriormente a estos encargos ahora sí como gobernador, fue presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, y posteriormente fue el primer secretario de Marina de este país. Sí, fíjate que la vida de don Heriberto Jara es una vida muy, muy intensa. Aparte de ser gobernador, fue revolucionario, estuvo en varias batallas, fue embajador de México en Cuba en 1918 al 20, senador de la República, gobernador de nuestro estado, y presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Nacional Revolucionario. Después se va a convertir en Partido de la Revolución Mexicana, ministro, primer secretario de Marina en el sexenio del general Manuel Ávila Camacho. A él le toca enfrentar el conflicto con Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Nuestro país entra en guerra después del hundimiento de unos buques mexicanos, y México le declara la guerra a las naciones del eje, que Alemania, Japón e Italia. Y a don Heriberto Jara le tocó esa gran responsabilidad de tener una guerra. La última guerra que México ha declarado fue la que le tocó a Heriberto Jara Corona.
Maestro, uno dentro de los múltiples monumentos o edificios que llevan su nombre, uno de los más reconocidos es el Estadio Jalapeño, que se construye bajo su mandato, sí, y que en su momento fue el segundo estadio que se construye en Latinoamérica, solamente precedido por el estadio de River Plate en Argentina. Sí, fíjate que como gobernador de Veracruz, Jara es el primer gobernador que a Jalapa le da una atención exclusiva, la quiere modernizar, tiene un proyecto de Ciudad Jardín, que es de Palacio de Gobierno hacia el área del Estadio Jalapeño, y la avenida del Estadio, la Colonia Salud, él la proyecta, él amó mucho a Jalapa y le dio mucha importancia. Ahí está la muestra del Estadio Jalapeño, y además invitó a la vanguardia estudiantista, un grupo de escritores y artistas que vinieron a vivir a Jalapa, y aquí vivieron, y Jalapa es mundialmente conocida por el estudiantismo que Jara como gobernador apoyó, y que les dio aquí las puertas para que esta corriente literaria en Jalapa escribiera poesía, teatro, y los artistas pintaran. También por eso se le conoce el amor a Jalapa a don Heriberto Jara Corona. Él nunca tuvo casa en propiedad, y cuando el presidente de la República, Manuel Ávila Camacho, se entera que su secretario de Marina pagaba renta, el gobierno de la República le compró una casa, la cual vivió Heriberto Jara Corona, la vende cuando se viene a Jalapa, a Veracruz, allá en su ancianidad, y en su testamento deja escrito que esa casa es propiedad de la nación, y por lo tanto, a su muerte, esa casa se convierta en una escuela, en un centro escolar, cosa que el presidente Gustavo Díaz Ordaz cumplió, y a los hijos, a los nietos, no les dejó casitas blancas ni mucho menos. Imagínense la honestidad de don Heriberto. Y ya aquí en Veracruz, Puerto, fíjese que toda la gente que lo iba a visitar les pedía pollo, tenía un cochinito de barro, y cada Navidad, con ese dinero que recaudaba, organizaba la posada de la colonia. Pues bueno, sin duda un gran personaje y querido y recordado, de los más admirados que ha tenido el estado de Veracruz, que ha tenido este país. Maestro Ángel Rafael Martínez Alarcón, le agradecemos muchísimo esta participación para el auditorio de Buenas Noticias. Y al señor Molina. Muchas gracias. Vale, buen día. Estos son sus micrófonos, maestro. Gracias. El maestro Ángel Rafael Martínez Alarcón, un gran conocedor, Claudia, de la historia viva, la historia de este estado, la historia de este país.